Muy buenos días, bienvenidos amigos. Muchas gracias, como suele decirse, por estar acompañándonos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Estamos finalizando la jornada informativa de esta semana, por lo menos para la primera emisión, hoy viernes 3 de febrero, compartiendo con todos ustedes pues nuestro diario recorrido informativo por temas nacionales e internacionales. La agenda, como de costumbre, está bien cargada, bien abultada. Hay varias notas que vale la pena sobre ellas incidir y por supuesto cuando desglosemos las noticias y luego cuando tengamos los detalles de los titulares, pues verán que son bien importantes. Bueno, ayer se presentó una situación irregular en el Consejo Nacional Electoral. Un grupo de parlamentarios de la oposición aparecieron frente a las puertas del máximo organismo electoral del país para solicitar que se revisaran o que se establecieran, no que se realizaran, desde luego que sí, que es lo que solicitan en el fondo, pero que se estableciera un cronograma definitivo para elecciones regionales y elecciones municipales, es decir, una consulta electoral para escoger gobernadores y diputados de los consejos legislativos regionales y otra jornada para escoger a los alcaldes y a los miembros de los consejos municipales. No terminó bien el asunto porque estaba el Consejo Nacional Electoral acordonado, como ya parece ser es costumbre, por integrantes de la Guardia Nacional. No los dejaron pasar. Se registró una situación allí bastante incómoda, un cierto pugilato, en fin. Bueno, y terminaron saliendo empujones, ¿no? Ellos estuvieron denunciando eso a través no solo de redes sociales, sino a través también de diferentes medios de comunicación social. El que se les tratara de esa forma y el que ni siquiera se les pudiera recibir para, bueno, hablar de viva voz o entregar un documento solicitando este cronograma electoral. Esto ha tenido repercusión, por supuesto, no solo en lo nacional, sino en lo internacional y pronunciamientos, como ya dijimos, a través de medios y redes sociales. Eso, por una parte, es un tema importante para destacar en esta jornada que estamos abordando, la del viernes 3 de febrero. Otro tema es el nivel de expectativa sobre lo que pudiera ocurrir con ese probable cronograma y con esas fechas, porque hay varios voceros de la Mesa de Unidad Democrática, en este caso, que han dicho que se va agotando el tiempo para la convocatoria a un proceso electoral regional. Otros dicen que si hay tiempo suficiente. Un ex rector, Vicente Díaz, llegó a señalar, pues, en días pasados que en 3 meses perfectamente se pueden organizar esos comicios. Otras especulaciones van alrededor del tema de hacer elecciones conjuntas. Esto sí es más complejo porque hay sitios del país donde la escogencia tanto de gobernadores o alcaldes sería lo de menos. Pero recuerden que hay votos nominales y voto lista para la escogencia, por una parte, en el caso de las regionales, de los consejos legislativos, y por otra parte, también voto lista, voto nominal para la escogencia de concejales. Y miren la cantidad de consejos municipales que hay en este país. Eso haría la situación más confusa y mucho más compleja. Además, se suma a ello como debate lo que ya hemos comentado en esta primera edición del noticiero de Televen en otras ocasiones. La posibilidad de que los partidos políticos no participen porque hay un problema con la legalización en los procesos electorales que pudieran formalizarse y anunciarse. Así que no es tan sencillo el asunto, pero esto va destacando dentro de la agenda. Además hay decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y una serie de especulaciones que pudieran surgir de una supuesta nueva sentencia que nombraría, en el caso del Poder Legislativo, a otros integrantes de esa instancia constitucional como directiva del CNE, al margen de que hay una sentencia anterior que no reconoce la actual directiva presidida por el diputado Julio Borges. Como se ve, todo es bien confuso. Hay otras variables que se suman, por supuesto, que a la mesa de discusión, a la mesa de trabajo, pero que están allí presentes y que en otras ocasiones hemos abordado acá también en el programa. Bueno, otros temas también que destacan es que la Nunciatura Apostólica del Vaticano se pronunció en el día de ayer señalando que no está presionando ni está exigiendo sencillamente que haya un diálogo. Ustedes saben muy bien que ese diálogo está congelado. Y en el seno de la oposición, bueno, siguen los debates internos. Hay un factor radical que indica que hay que seguir el camino de la presión de calle. Ciertamente, pues se están dando elementos en ese sentido.
y otros que dicen que estarían en alguna medida dispuestos a conversar sobre la base de que el gobierno acepte los acuerdos precedentes, los acuerdos anteriores que se tomaron el año pasado. Siguen sumándose entonces, como ven, una serie de elementos que son difíciles de abordar porque del lado oficial señalan, expresan, remarcan, subrayan que los culpables de que no siga el diálogo y que no haya entonces ni siquiera elecciones regionales hasta ahora son los factores de la oposición. Bueno, y hay otros temas, por supuesto. Ni hablar del caso Trump. Ayer se lió ahora con el primer ministro de Australia. Profundizó sus asuntos particulares que tiene. Ahora con Irán ha hecho una serie de advertencias. Bueno, siguen especulándose cosas alrededor de la conversación telefónica que tuvo días atrás con Peña Nieto. Peña Nieto, ayer por cierto, lo veíamos en la televisión internacional, estaba haciendo una serie de observaciones sobre cómo posiblemente reanudar un diálogo. Y hay en los Estados Unidos, en las personas que estén legales y obviamente en las que no estén ilegales, un gran temor. Se habla de que en algunos sitios, incluso en Florida, donde hay un gran número de latinoamericanos, están presentándose al parecer situaciones irregulares, algunos hablan de algunas redadas para detener a personas que no tendrían, en este caso, pues, sus documentos en regla. Bueno, hay muchas cosas más que presentaremos, desde luego, en esta primera emisión del Noticiero de Televen. En el tema internacional también destaca lo de Colombia. Bueno, vamos a repasar estos titulares que a diario tenemos en la primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a presentar nuestra portada. Bueno, comenzamos con el tema del Consejo Nacional Electoral, la comisión de parlamentarios que acudió al CNE a exigir la publicación del cronograma. Y bueno, los resultados ya saben lo que hemos dicho y lo que se reseña en portales y en diferentes medios de comunicación social. Maduro exhortó a su tren ministerial a trabajar para combatir la corrupción en el país. Lo del nuncio apostólico, que ya lo mencionábamos, Aldo Giordano, aseguró que es absolutamente falso que la Iglesia Católica quiera imponer, y en este caso el Vaticano, un diálogo en Venezuela. Nos vamos a otro tema, hicimos una ligera referencia, Colombia. Liberaron al excongresista Odín Sánchez, quien estuvo secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por 10 meses aproximadamente. Conversaremos del tema político al cerrar la semana. En el segmento de la entrevista estará con nosotros el alcalde del municipio Libertador, pero miembro de esa comisión que estuvo reunido con el gobierno el año pasado en lo que se dio en llamar el diálogo, Carlos Ocariz, dirigente además del partido Primero Justicia. Y al concluir, pues tenemos que Disney en arte y espectáculos lanza aplicación para felicitar a los cumpleañeros. Así que bueno, hay mucha información en el día de hoy. Tenemos además los titulares, obviamente, de la prensa nacional, regional, de la prensa internacional, el resumen que hacen o el repaso informativo que hacen nuestros corresponsales, la información del tiempo. Está lloviendo durante varias horas, llovizna por lo menos tenemos, y la información del tránsito, que también es importante mucho más cuando hay un tiempo tan agitado como el que tenemos en este momento. Bueno, Cruzmil y Ricardo con ustedes. Está lloviendo, sí, con algunas complicaciones la autopista Francisco Fajardo, por cierto. Sí, sí. Sí, pude apreciar a la altura del CCCT un vehículo que al parecer se colió por la... Por cierto, ya que mencionas esa zona CCCT hacia abajo, no hay luz. Esa curva pronunciada Sí. entre las Mercedes y el CCCT, Claro. donde siempre ocurren los accidentes. Y además no hay luz. Más Además. temprano también hubo un accidente, pero a la altura de la estatua de María Leonza, también en la Francisco Fajardo, sentido este-oeste. Aparentemente lo movieron rápido porque no causó tanta cola, pero sí ocurrió tempranito. Sí, bueno. Y en el deporte, chicos, ganaron las Águilas del Zulia Sí, señor. ayer en la Serie del Un buen Caribe. triunfo. Sí, señor. Que por Hay otra cierto, nota por allí un poco... Y además tenemos, bueno, el Sub-20, la Vinotinto también, con un éxito el día de ayer, una super goleada, según lo titula por fin, porque lo que Meridiano. había hecho era empatar. 3 partidos empatados tenía. Ganó. Bueno, dicen que hay chance para llegar al Mundial de su categoría, ojalá. Sí, Sí, señor. Bueno, Dios mediante y así sea. Ellos han tenido un mejor comportamiento que ya los profesionales. Sí, sí. sí. La verdad que sí. Mejor desempeño. Los muchachos lo han hecho bastante bien.
Bueno, y que sigan así. Bueno, vamos a comenzar, amigos, haciendo revisión de otros temas, portadas de diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar con la portada del semanario Quinto Día, ya lo tenemos en nuestra mano, como ustedes lo pueden observar. Nos dice lo siguiente, su titular principal: las confesiones de Monseñor Padrón. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana cree que las razones de la crisis están en el empeño de aplicar el Plan de la Patria y reafirma que la Iglesia no se dejará amedrentar por los ataques recibidos en el año 2017. El líder de la jerarquía eclesiástica criolla cree que el diálogo solo condujo a ahondar las frustraciones. También se destaca en esta primera página: gobierno exige a medios los contratos de publicidad de Julio Borges y Primero Justicia. Los órganos reguladores quieren saber las fuentes de financiamiento de los últimos 4 años en algunos casos. DirecTV mejorará su programación, también en esta portada. En materia económica, el dólar ni se inmuta tras la instalación de las casas de cambio en las fronteras zulianas y tachirenses. El tipo de cambio paralelo no ha variado. Y también presenta una entrevista: universidades sin presupuesto y profesores pasando hambre. Así describe la situación Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de FAPUP, quien además dice que el ministro Roa no los atiende. Bueno, en el caso del Universal, pues privilegian para el día de hoy información que tiene que ver con el diálogo y la participación de la Iglesia Católica en la misma. Veamos entonces cómo lo describen. Lo tenemos acá con ayuda pues, de nuestro camarógrafo, lo vamos a mostrar. Nuncio del Vaticano dice que la Iglesia debe busca ayudar en proceso del diálogo. Aldo Giordano, enviado del Papa Francisco, dijo que una minoría hace ruido contra el entendimiento. Tenemos también declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Él dice: construiremos una patria potencia sostenida y sostenible. Desde el Palacio de Miraflores celebró los 18 años de gobierno chavista. Y en la gráfica principal pues tenemos un trabajo especial de comunidades donde se destaca a la urbanización El Paraíso. Resiste en medio del caos urbano, dice la nota, que es la primera urbanización de Caracas, cuna del eclectismo arquitectónico que mezcló elementos de diferentes corrientes y culturas, cuyos vestigios perviven en el ajetreo diario. Vamos, amigos, a revisar portada ahora del diario El Nacional. La Guardia Nacional sacó a empeñones a 2 diputados del Consejo Nacional Electoral. Ahí pueden ustedes observar la gráfica donde se ve a los parlamentarios que están en ese momento siendo retirados de manera violenta por funcionarios de la Guardia Nacional. Los guardias nacionales, provistos de equipos antimotines, trataron de impedir que los parlamentarios entregaran un documento en el que exigen a las autoridades comiciales que se fije el cronograma para elegir gobernadores, legisladores regionales, concejales y alcaldes. Del otro lado vemos lo siguiente: los pensionados y jubilados en el exterior llevan 15 meses sin cobrar. Se trata de más de 12.500 venezolanos quienes se encuentran en estado de indefensión porque Cencoex no le liquida las divisas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Le hemos escrito hasta el presidente Nicolás Maduro, pero nadie contesta. Esto lo dijo un profesor desde Madrid, según informa la nota de este periódico. Vamos a ver la parte inferior de el diario El Nacional. Dice: el Estado es cómplice en la violación de derechos humanos. Advierten sobre denegación de justicia. Esto lo dicen abogados y dirigentes de la oposición, quienes denuncian la sistemática violación de los derechos humanos de los presos políticos y advierten sobre su avanzado deterioro de salud debido a las pésimas condiciones de reclusión. Bueno, ya habíamos adelantado parte de esta información, lo tienen allí con una gráfica y dice lo siguiente: la Sub-20 goleó a Ecuador. Sí, señor, la selección juvenil que dirige Rafael Dudamel tuvo su gran explosión en el hexagonal final del suramericano de la categoría y derrotó al anfitrión de manera contundente. 4-2, Yangel Herrera, Jefferson Soteldo, Ronaldo Chacón y Sergio Córdoba fueron los goleadores por el combinado nacional. Y bueno, también se señala el debut victorioso de las Águilas del Zulia en la Serie del Caribe 2017. Bueno, tenemos también la portada de Últimas Noticias. Ellos pues describen una situación que se presentó en Morón.
lo identifican las autoridades como un nuevo sabotaje eléctrico. El ministro de Energía Eléctrica dijo que hubo 3 fallecidos en el hecho a solo 3 días de lo ocurrido en el Tablazo. Ahora sucedió en el complejo petroquímico Hugo Chávez en Morón. También pues hay mención sobre la información de la participación de la Iglesia en este proceso de diálogo. Nuncio Aldo Giordano dice que hay una minoría que hace ruido contra el diálogo, y por otra parte se destaca que en 130 liceos también se van a emitir los carnets de la patria. Tenemos ahora, amigos, la portada del diario 2001. Bueno, el titular dice de manera textual lo siguiente: los venezolanos tiran flechas en la cama. Los expertos alertan sobre la poca educación sexual que reciben los ciudadanos, lo cual se traduce en un alto índice de embarazo precoz, enfermedades y escaso disfrute de la intimidad. Llaman a los padres a dejar de lado tabúes de antaño y orientar mejor a sus hijos. 90% es el reporte de escasez de medicamentos para pacientes con patologías mentales. Es otro tema de salud que está presente en esta portada del diario 2001. En materia política se reseña lo siguiente: presidente Nicolás Maduro le meterá chola al carnet de la patria. El presidente anuncia ampliación del proceso de registro en todo el país, y también se reseñan las declaraciones del nuncio apostólico. Él niega diálogo a juro, gobierno, mesa de la unidad. Una de las gráficas muestra el momento en el que los diputados de la Asamblea Nacional, diputados opositores, llegaban a el Consejo Nacional Electoral, y el titular del mismo es tanganazo en el CNE. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario Vea. Nos trae en su página principal declaraciones del ministro Néstor Reverol. Él dice que en enfrentamientos caen 95 choros en el mes de enero. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en rueda de prensa señaló que 95 presuntos delincuentes fueron abatidos en Caracas y en el estado Miranda el pasado mes de enero, luego de diversos operativos policiales que terminaron en enfrentamiento. También pues se menciona acá en este diario que el día de ayer falleció la esposa de Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, tras sufrir un ACV. Y en el sentido superior a la MUD solo la une el odio al chavismo. Vamos a revisar la portada del diario Meridiano, información en materia deportiva. A pura garra, Zulia comenzó a todo vapor en Culiacán. El bate de Jesús Flores con jonrón, dofletadas y par de anotadas, unido a las serpentinas de Omar Bencomo, produjeron la victoria final del campeón venezolano sobre Criollos de Cagua. El cubano Hansen Peña se encargó de poner la guinda al cierre del juego para su primer salvado. Y bueno, ahí más abajo ustedes observan: goleada Vinotinto, primer triunfo en hexagonal sub-20. 4 veces vulneraron la valla de Ecuador para escalar el segundo lugar de la contienda que se desarrolla en la nación meridional. Bueno, muy bien, entonces, tanto en fútbol como en béisbol. Excelente. Bueno, nos vamos a la pausa, Ricardo, amigos, para traerles en la próxima parte, como es costumbre, pues nuestro resumen regional e internacional, además de información del tiempo y el tráfico. Ya venimos. Comenzando nuestra revisión regional, tenemos en primer lugar el Clarín de Aragua. Aquí se destaca información de sucesos. Cayó uno del tren de Aragua, el 6CPC dio de baja a El Pascualino. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario La Hora. Circula en el estado Nueva Esparta. Su titular principal nos refiere lo siguiente: Guardia Nacional saca a empujones a diputados de la sede del Consejo Nacional Electoral. Más abajo vemos esa gráfica y dice: Rex Tillerson, enemigo de Venezuela, es el secretario de Estado de Estados Unidos. Bueno, en el caso del informador del Estado Lara, pues aborda temas que tienen que ver con la economía doméstica. 1 kilo de lentejas cuesta casi media quincena, al menos en el mercado
Trepaima de Barquisimeto, este jueves el kilo de lentejas estaba en 8.000 bolívares, que es prácticamente la mitad de la quincena actual, con un salario mínimo establecido en 40.638 bolívares. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Verdad, que circula en el estado Zulia. Su titular principal tiene información en materia política. Mesa de la Unidad Democrática debate opciones para renovar su vocería. Blay, hablan del alcalde del municipio Baruta, de acá de Caracas, descarta asumir la Secretaría Ejecutiva de la coalición. Tenemos también información del estado Miranda, a continuación con la voz de esta entidad. Información de sucesos: 6 CPC aborta secuestro y mata a 3 antisociales. Vamos a revisar información del estado Carabobo a través de la nota que nos llega de la agencia carabobeña de noticias. Tienen acá la reseña de lo que fue la presencia del nuncio apostólico en la entidad con motivo de realizarse la misa por la Virgen de la Candelaria. Bueno, allí declaró el prelado y dice: no hacemos política partidística o ideológica. Bueno, y a continuación vamos a dar el pase a nuestros corresponsales para hacer un contacto entonces en directo con las regiones. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde Cantabria, en el estado de Anzoátegui, para informarles que hasta el próximo domingo se mantendrán las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria en recorridos, acompañada este año especialmente por otras vírgenes que han venido hasta este lugar, pues se cumplen 49 años de la procesión de esta tradición mariana que tiene más de 100 años y fue traída por canarios a esta región del país. En la isla de Margarita, habitantes de la Arboleda en el municipio de Mariño denuncian estar azotados por la inseguridad. Quienes residen en este sector manifiestan que la falta de alumbrado público contribuye al incremento del índice delictivo, por lo que exhortan a Corpolet a atender esta problemática. Asimismo, en reunión previa con Polimariño, acordaron aumentar el patrullaje tanto a pie como en unidades. Usuarios del estacionamiento Pancho Pepe Crocker, así como también de la avenida Luis Aparicio en San Juan de los Morros, solicitan a las autoridades aplicar una recolección de basura en todos sus espacios, pues esto está generando malos olores e incomodidad en quienes vienen a hacer actividades deportivas. A esto se suma lo que es el problema de electrificación, pues en las noches la oscuridad hace gala a Lampa. Médicos residentes de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera protestaron para exigir que sean distribuidos los insumos médicos, pues aseguran que la escasez ronda el 80%. Ellos amenazan con parar sus actividades hasta tanto no se reúnan con el presidente del Instituto Carabobeño para la Salud, INSALUD, Raúl Falcón. También denuncian la presencia de revendedores informales de medicamentos. Vecinos del sector Las Mercedes de la Victoria, ubicado en el municipio José Félix Rivas, se encuentran afectados debido a la contaminación de los pozos de agua que surten el eje este de la región con hidrocarburo. Más de 5.000 familias se ven afectados ante esta situación. Es por ello que le hacen un llamado al gobierno regional a que se aboque a la solución de esta problemática. 2 escuelas asaltadas en menos de una semana. A solo días de haber iniciado las clases, el Liceo Carracciolo Parra León, ubicado en el municipio La Cañada de Urdaneta, les robaron todas las computadoras del aula virtual. Esta escuela fue asaltada el pasado 21 de diciembre, donde se llevaron la mayoría de los utensilios y las herramientas necesarias para poder impartir educación a más de 700 alumnos. Hasta ahora, ninguna autoridad regional o nacional da respuesta en relación a esta problemática. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Talavén. Bueno, comenzamos nuestra revisión internacional con La Nación de Argentina. En su portada, pues tiene lo siguiente: la Central de Trabajadores se endurece, convocó a un paro y a una marcha. En el primer desafío al gobierno de Macri se movilizará el 7 de marzo para protestar contra los despidos. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario La Hora, que circula en Ecuador. Su titular principal tiene información en materia económica. Dice lo siguiente: mal negocio petrolero, los objetivos planteados por el régimen no se han cumplido, la producción de crudo no despega del todo. La Razón de México, pues, describe un poco lo que se vive por parte de algunos mexicanos con las nuevas medidas del gobierno de Donald Trump.
Describe la información, arrebatan a mexicanos la residencia legal en Estados Unidos. Andrés se trasladó de Nuevo México a Ciudad Juárez para realizar un trabajo de carpintería. A su regreso, agentes migratorios ya no lo dejaron entrar y lo obligaron a firmar un documento en el que renuncia a la Green Card. Revisamos ahora la portada del diario El País, que circula en España. Trae declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice, todos los países se han aprovechado de nosotros. El presidente justifica su conflicto con otro aliado. Se trata ahora de Australia. Con ellos también tuvieron un impasse. Señala en sus declaraciones que el mundo tiene problemas. Vamos a arreglarlos, ¿ok? Eso es lo que yo hago. Arreglo cosas, según las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump. Vamos ahora con el reporte del tiempo y Cruzmila Ramos. Bueno, pasamos a revisar la información del tiempo en base al pronóstico que cada mañana nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, donde nos dicen para el día de hoy que se van a percibir pues algunas áreas nubladas con lloviznas o lluvias dispersas, sobre todo en lo que se refiere a entidades como Miranda, también Vargas, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas, Táchira, Mérida, Apure, Amazonas, el sur también del lago de Maracaibo y algunas dependencias federales. En el resto del país se prevé pues cielos parcialmente nublados para el resto de la mañana. Revisando en detalles, pues tenemos nuestra capital con cielos nublados y precipitaciones, lo comentábamos al principio de nuestra emisión, pues tenemos lluvia desde la madrugada, pues y algunos percances también en la autopista que ya nos comentará Ricardo en la sección del tráfico. Barquisimeto, también cielos parcialmente nublados, una temperatura entre 21 y 31 grados. Y en el caso de Nueva Esparta, también nubosidad para el día de hoy. Se moverá la temperatura en un rango entre los 21 y 32 grados centígrados. Amigos, recuerden entonces que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía. Pueden revisar la información sobre otras entidades del país en la dirección que tienen en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tráfico para este momento, cerrando esta primera semana de febrero. Bueno, la verdad que está congestionada la situación del tráfico en la ciudad de Caracas y otros puntos cercanos a la misma. Vamos a comenzar comentándoles que hay accidente y un árbol caído a la altura del kilómetro 49 pasando el Par-Stop, sentido hacia la ciudad de Caracas. Esto es en la autopista regional del centro. Nos reportan que llueve fuerte en la autopista Valle Coche. Precaución, en la Panamericana un vehículo volcó luego del semáforo de montaña alta sentido hacia la ciudad de Caracas. Lluvia fuerte a esta hora, 6:21 minutos de la mañana, envían este mensaje. También nos informan que se acaba de montar un carro en la Prados del Este, sentido Caracas, saliendo del túnel de la Trinidad. Bueno, atención a los conductores a tener mucha precaución en las vías la mañana de hoy, sobre todo porque está el pavimento muy mojado. Nos dicen que lo que tiene que ver con la pendiente de Tazón está libre en ambos sentidos. Esto corresponde al tramo del estado Miranda. Bueno, hay que andar hoy como en la canción de Luis Fonsi. Despacito. Esa es la clave para el día de hoy. Mira, Despacito. y con el cinturón de seguridad. Sí, señor. También. Bueno, y no abusar, porque yo no sé, hay gente que de repente le entra con una especie de pronto y cuando ve la lluvia quiere correr y correr, no hallar los El espíritu charcos. de Meteoro. Sí. Bueno. Rodó esa cédula. Ah, pero ¿te acordaste? Agárrala, mira, está brincando por ahí. Bueno, resumamos titulares de esta primera emisión. En breve los detalles. Bueno, lo que ocurrió ayer en el Consejo Nacional Electoral, que terminó en empujones y pugilato entre Guardia Nacional y diputados que exigían un cronograma electoral. La exhortación de Maduro para trabajar para combatir la exhortación a su tren ministerial para combatir la corrupción.
El pronunciamiento de la Iglesia Católica, pero en la instancia del Vaticano, dijo el nuncio que el Vaticano no está presionando ni quiere imponer un diálogo en Venezuela. El tema internacional, por supuesto, que Trump aparece, era obvio, y también algo de Colombia y la liberación de un ex congresista por parte del ELN. El tema de la entrevista, bueno, político será. Nos acompañará Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, y al concluir, arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudí Peroso y Héctor Matos. Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudí, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Venezuela. Estas son las noticias. Una comisión de la Asamblea Nacional acudió al CNE para exigir la publicación del cronograma de los comicios regionales y municipales. 2 diputados opositores resultaron heridos durante disturbios y hechos irregulares con la Guardia Nacional. La reunión se realizó con el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo Nacional Electoral, rector Luis Emilio Rondón, a quien se expuso la preocupación por el retraso en el cumplimiento de los lapsos para la renovación de las autoridades regionales y locales. Verificados con el rector que no se han instalado algunos, no se han activado algunos de los mecanismos, procedimientos para que se hagan las elecciones, pero que hay tiempo suficiente para que en el año 2017 se hagan los comicios que están pendientes, que son los de gobernadores y los de alcaldes. Queda de nosotros seguir exigiendo, los ciudadanos exigir que el Consejo Nacional Electoral convoque las elecciones que en este país constitucionalmente debieron haberse convocado. Y ante los señalamientos de supuesta inhabilitación de la tarjeta de la MUT, González dijo lo siguiente. No hay ningún procedimiento abierto contra la tarjeta de la MUT, contra el Partido Unidad, no hay ningún procedimiento abierto en el CNE y que la tarjeta de la Unidad está totalmente activa y que se convoquen las elecciones para inscribirla mañana a los candidatos de la Unidad. El jefe de la fracción de la MUT fue el primero en llegar a la sede del CNE. Posteriormente, una delegación más amplia de asambleístas se trasladó del Palacio Federal Legislativo hacia el ente comicial y se encontró con una fuerte custodia militar. Así que solo 7 parlamentarios fueron autorizados para ingresar, por lo que se produjo un forcejeo con efectivos de la Guardia Nacional cuando los diputados Juan Requesens y José Brito rompieron el cerco de seguridad. Este último terminó con la camisa rasgada tras el incidente y responsabilizó al coronel Vladimir Lugo por lo sucedido. A lo mejor buscan allí un aumento de escalafón o de rango militar, no importa. Por lo menos el que me rompió la camisa fue el coronel. Y los que me cayeron, y él decía, cáiganlo a golpe. Y al diputado Juan Requesén, ¿quién era el que nos tumbaba? El coronel este. La Asamblea Nacional insistirá en su solicitud del cronograma electoral. El jefe de fracción de la Mesa de la Unidad Democrática, Stanley González, informó que en los próximos días espera concretar una reunión con el directorio del CNE para tratar el tema. Mardoley Prin, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a su tren ministerial a trabajar para combatir la corrupción en el país. Convirtamos nuestro amor, nuestra pasión, nuestra lealtad en trabajo diario, en compromiso diario, en resultado diario. Digo más, en honestidad diaria, en lucha contra la corrupción de todo tipo, que se corroe el alma de muchos entre decir una cosa y actuar de otra. Hay mucha gente que es así. A ti te hablo, sí, es a ti. A ti para que reacciones, para que despiertes. El jefe del Estado ordenó un recorrido por los sectores productores del país para fortalecer las fallas que persisten en el tema de la materia prima. Exhortó nuevamente a todos los empresarios a trabajar en conjunto con el Ejecutivo Nacional para mejorar la economía venezolana. A partir de la próxima semana tenemos que ir a recorrer todos los consejos productivos de trabajadores, fábrica por fábrica, para resolver los problemas que aún persisten de materia prima, de logística, de transporte. Pero tampoco tengo duda de la necesidad de incorporar a todo el sector privado empresarial del país en la construcción de las fuerzas productivas que necesita Venezuela para la solución de los problemas económicos. No tengo duda, nadie me va a chantajear dándosela de marxista-leninista, no tengo duda. Fuerzas productivas reales. Y todo empresario que quiera trabajar, aquí están mis manos para trabajar por la economía, por la prosperidad, por el avance del país.
El primer mandatario nacional aseguró tener pruebas de que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaba obsesionado por interferir las labores del gobierno venezolano. Por otra parte, repudió que se utilicen personas para tratar de interferir el sistema eléctrico del país. Kevin Alfonso Gil, Televen. El nuncio apostólico Aldo Giordano aseguró que es absolutamente falso que la Iglesia Católica quiera imponer un diálogo en Venezuela. Señaló que solo se busca mediar a favor de los venezolanos. Nosotros somos acompañadores. El Papa ha dicho, si hay una ventana abierta, vamos. El diálogo es un proceso, ¿no? Es un proceso que necesita mucha paciencia, mucho tiempo, mucha valentía. Pero el intento es considerar el bien común del pueblo. El enviado del Papa rechazó que la Iglesia haya perdido feligreses por su participación en el proceso de diálogo, pues lo considera una necesidad para el pueblo venezolano y la resolución de sus problemas. Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano, la gran mayoría, estoy seguro, no solo que estoy seguro, es para soluciones políticas a los problemas, por las tratativas, por el diálogo. Pero hay también, yo creo, una minoría lo que habla mucho y hace mucho ruido, que es contra el diálogo. Más temprano, el representante del Vaticano en Venezuela presidió una Eucaristía en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona del municipio San Diego. En la misa pidió por la paz de todos los venezolanos. El nuncio apostólico aseguró que en los próximos días la Mesa de la Unidad Democrática emitirá un documento con relación al diálogo en Venezuela, por lo que la Iglesia Católica espera conocer el texto para tomar una posición. Desde el estado Carabobo, Carlos Díaz, Televen. El ELN liberó a excongresista colombiano. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan allí. El gobierno de Perú dio inicio a la regularización migratoria de alrededor 6.000 venezolanos llegados al país antes de que Venezuela quedara suspendida del Mercosur. Los beneficiarios podrán estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud y tributar también. El ministro de Interior peruano aseguró que los permisos temporales de permanencia crean las condiciones necesarias para regularizar a inmigrantes venezolanos que pasan por una crisis económica en nuestro país. Afirmó que la idea es construir puentes que unan a las naciones y no muros que los separen. El excongresista colombiano Odis Sánchez fue liberado luego de haber estado secuestrado durante 10 meses por el ELN. El grupo guerrillero recibió un rescate, aunque no se confirmó la cantidad solicitada. Odín Sánchez fue llevado a Quibdó, su ciudad natal, donde aseguró que el ELN continúa con los secuestros y la extorsión. Esto pese al inicio de un proceso de paz con el gobierno. 3 personas murieron y 50 resultaron heridas tras el choque frontal de 2 camiones en la provincia de Guantánamo, en Cuba. El accidente ocurrió en horas de la madrugada cuando un camión de pasajeros y otro de mercancías impactaron. Nos vamos a la pausa. Al volver, hallan cuerpo maniatado en Quinta de Cebucán. Al regreso, los detalles de estas y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. La bancada opositora de la Asamblea Nacional aprobó la creación de un Consejo de Emergencia Alimentaria, esto luego de debatir el informe final de la comisión que estudia la solución a la crisis alimentaria. Con la ausencia de los diputados del Polo Patriótico, la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de la comisión que incluye la elaboración de una ley para enfrentar la crisis alimentaria que permita garantizar el abastecimiento y sentar bases de crecimiento de la producción en el país. También insta a crear un consejo de emergencia integrado por representantes del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el sector productivo. Ente que además debería elaborar en un mes un plan de emergencia agroalimentaria con medidas de asistencia humanitaria, reactivación de los sectores agrícolas y empresas públicas, además del manejo de puertos, distribución de alimentos y subsidios. Según el debate, la importación de alimentos ha sido el principal obstáculo para la producción nacional. También se rechaza el manejo de los CLAPS. ¿Cuál es la situación de la semilla de maíz hoy, 2017? Bueno, tampoco se ha traído ni un kilo, no se ha negociado ni un kilo, pero peor, se adeuda el 50% de lo que se compró el año pasado. Obviamente, esos proveedores, si no se les paga la deuda, no van a hacer nuevo despacho. ¿Por qué el gobierno prefiere traer productos terminados en lugar de producir en Venezuela?
Fedeagro dice que por cada dólar que se invierta en Venezuela se ahorran $5 de productos importados. Pero ese no es el negocio del gobierno. El negocio del gobierno no es producir. El negocio del gobierno es importar con sobreprecio. Durante la jornada de este jueves, la Asamblea Nacional también discutió sobre la crisis universitaria. Se aprobó acompañar una próxima convocatoria de marcha en defensa de las universidades y celebrar una sesión especial el 19 de marzo para tratar el proyecto de ley de universidades. El compromiso es salir con la ley de universidades que tiene más de una década de mora. Una ley de universidades que pretendieron en los años del 2009 al 2010 castrar la esencia de la autonomía. La ley de universidades no tiene que ser hecha por diputados, porque una muy buena ley de universidades está hecha por universitarios. Una ley de universidad con sentido democrático, una ley de universidad con participación, una ley de universidad que no privilegia cúpulas. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que el próximo miércoles será instalada la comisión consultiva para estructurar la agenda legislativa para este 2017. Mardoley Prin, Televen. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, desmintió la cifra de muertes publicadas por el Observatorio Venezolano de Violencia. Aseguró que en Caracas se registraron 502 ingresos de cadáveres en la morgue de Bellomonte. Sin embargo, dijo que solo 111 corresponden a víctimas del crimen. Esto es un análisis que se hace diario, de los ingresos de los fallecidos. Por eso decimos que hay una violencia mediática y por eso que un factor estructural que incide en la criminalidad y violencia son los medios de comunicación social, que no son todos, afortunadamente. Por eso que llamamos a todos los medios a que nos ayuden a esta cruzada. El problema de la inseguridad no es del presidente Nicolás Maduro Moro, ni es mío, es de todos los venezolanos y venezolanas. Hay un principio de corresponsabilidad constitucional y decir que fue el mes más violento es de carácter irresponsable. Asumió el compromiso de informar las estadísticas de criminalidad y violencia en el Estado venezolano mensualmente. Estamos haciendo las coordinaciones para hacer también una reunión con todos los medios de comunicación social de tal manera que se incorporen a esta jornada bajo el principio de corresponsabilidad de la seguridad de la nación. Y así como también nosotros nos estamos comprometiendo pues a informar los resultados mensuales de toda esta incidencia delictiva que estamos optimizando con el Observatorio Venezolano de la Seguridad, que es el único ente responsable de emitir las estadísticas de criminalidad y violencia en el Estado venezolano. El ministro Néstor Reverol aseguró que continúa la búsqueda del helicóptero desaparecido en el Estado Amazonas. Sin embargo, no quiso ofrecer mayores detalles. Harley Monseguilemón, Televen. Fue localizado el cadáver maniatado de un hombre en una quinta en la avenida principal de Cebucán. Sergio Gil tenía días desaparecido y fue víctima de un secuestro. Según fuentes policiales ya sin signos vitales, Sergio Gil fue encontrado este miércoles en horas de la noche maniatado dentro de dicha vivienda ubicada en Cebucán. Sus familiares tenían varios días buscándolo, pero fueron los vecinos del lugar quienes, al percatarse del mal olor, decidieron llamar a las autoridades quienes hicieron el hallazgo. Sus familiares indicaron que vieron a Gil por última vez en una panadería de la zona, por lo que presumen que al salir del lugar habría sido secuestrado por unos antisociales, quienes le pidieron que los llevara hasta su casa, pero este los condujo hasta una casa en remodelación para proteger a sus seres queridos. Al darse cuenta de esta situación, los delincuentes lo habrían asesinado y luego intentaron sacar una alta suma de dinero de una de sus cuentas bancarias. Cristel Chopite, Televen. Agentes del 6CPC y oficiales de Interpol en Buenos Aires capturaron a Ricardo Scalzi, que se encontraba solicitado por las autoridades venezolanas. Señalan al detenido de haber creado una empresa con la que solicitó dinero al Estado para la importación de carne de bovino con la condición de ser vendida a precios accesibles a la población. Las investigaciones indicaron que la carne fue vendida en un precio 8 veces mayor al original. Scalzi fue aprehendido en el barrio Palermo, en la capital argentina, y actualmente se encuentra en las instalaciones de la Policía Federal para ser puesto a la disposición de la Fiscalía de ese país y ser extraditado a Venezuela. Fue encontrada una avioneta siniestrada cerca de una pista clandestina en el estado Zulia, así lo informó el secretario de Seguridad y Orden Público de la entidad, Biagio Parisi. Durante el hallazgo fueron capturados Edwin Cal, procedente de Guatemala, y Felipe Rico Mira, de nacionalidad colombiana.
En el procedimiento se incautó 4 pistolas, 5 escopetas, 3 motos y dinero en bolívares y dólares. Las confesiones de Monseñor Padrón y sus reacciones sobre los ataques a templos y sacerdotes son temas del periódico Quinto Día, que ya está en todo el país. La exclusiva de cómo el gobierno anda tras el financiamiento de la publicidad de líderes de oposición, incluido Julio Borges, y la situación del dólar después de las últimas medidas de Maduro son otras de las revelaciones de Quinto Día. Bueno, es momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, Carlos, buenos días, cuéntanos. Bueno, en breve estará con nosotros, de hecho está ya en el estudio, pero para conversar Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre, pero también integrante del Partido Primero Justicia, adscrito a la Mesa de la Unidad Democrática. Hay varios temas, ¿no? El tema político evidentemente que está en vigencia, en jerarquía. Otros temas, bueno, si nos da tiempo los tocamos, que tienen que ver con servicios públicos, pero hay un nivel de incertidumbre, hay un nivel de expectativa sobre lo que pueda pasar. ¿Habrá o no habrá decisión para que se anuncie un cronograma electoral y puedan realizarse elecciones este año? Bueno, de esto y más conversaremos en breve con Carlos Ocariz. Bien, Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, varios temas, ¿no? Vamos a tratar de sacarle, como dicen, tiempo al tiempo. Mira, mucha gente dice que se están realizando o se están haciendo cosas para que definitivamente no haya procesos electorales. ¿Ustedes perciben lo mismo? Totalmente. Es que el gobierno no quiere hacer ningún proceso electoral. Y por eso nosotros, desde hace mucho tiempo, el año pasado, Carlos, se lo dedicamos completo a exigir que se cumpliera la Constitución y que tuviéramos un referéndum revocatorio. Y el mismo planteamiento que hicimos el año pasado lo mantenemos. Nuestra lucha tiene que ser porque la Constitución se cumple y porque tengamos elecciones. Y eso es una lucha no solamente de los partidos ni solamente de los políticos, una lucha de todo el pueblo venezolano. Y el gobierno no quiere elecciones porque sabe que cualquier elección que se haga de cualquier cosa en Venezuela van a ser totalmente arrollados. Nadie quiere más lo que estamos viviendo. Todos queremos cambiar, queremos un futuro distinto. Por eso queremos elecciones y por eso tenemos que luchar juntos. A pesar del sentimiento de pesimismo que existe en gran parte de la población y es razonable, es válido, la situación económica es la peor que hemos tenido en muchos años. Aparte de eso, todo lo que se genera con una situación económica tan adversa, una situación política muy complicada y muy compleja, y eso genera una depresión colectiva. Pero nosotros tenemos que salir de esta depresión, y esto es un llamado a todo el pueblo, a todos nosotros, inclusive a la dirigencia política, que hay que revisarse y hay que cambiar muchas cosas, y que tenemos que ser autocríticos y ser maduros en ese sentido. Todos tenemos que salir del letargo en que estamos y recuperar la fuerza de nuestro propio ser, de nuestra propia alma, y luchar por nuestro país, luchar porque en Venezuela tengamos unas elecciones libres y que el pueblo pueda escoger si quiere continuidad o si quiere un cambio. Y esa lucha tiene que ser colectiva. Eso es importante porque eso significa la participación, como tú bien lo señalas, colectiva. Pero hay factores radicales también dentro de la oposición que viven criticando lo que hace la Mesa de la Unidad, que esperan que otros le resuelvan los problemas, que se quedan en sus casas o frente a los micrófonos o a través de las tarjetas o de las tabletas y de los teléfonos celulares diciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces, me imagino que ustedes de repente se encuentran bajo esa presión y pueden estar hasta en una situación embarazosa por momentos. Siempre, siempre. Y es válido las posiciones de cada quien y hay que respetarlas. Sí, pero hay mucha comodidad y mucha crítica abierta, libre, donde debo imaginar que también se cuelan factores interesados en perturbar el proceso de unidad, ¿no? Seguro, seguro. Y ahora nosotros como dirigencia no podemos tampoco estar ciegos ante una necesidad y una solicitud de gran parte de la población de renovación y de reestructuración. Por eso es que en la MUD se está ya empezando todo ese proceso de reestructuración que va a ser muy rápido. Ahí yo creo que... Pero que hay que reestructurar, porque el problema más que eso, el problema no es sacar a Chugo Torreal para sustituir a otro. Para nada, yo creo que Chugo tiene un gran valor y ha sido una persona importante, pero es que no se trata de sacar a uno y meter a otro, pero se trata de ampliar, en mi concepción, o lo que yo creo, ampliar no solamente a partidos políticos la mesa unitaria, sino también a los sectores sociales, a los sectores trabajadores, a los estudiantes. Yo creo que tienen que incorporarse
de manera formal y tomar o formar parte de las decisiones. Es decir, los partidos políticos tienen que estar obviamente, pero no solamente los partidos políticos. Creo que la renovación o la reestructuración de la MUT debe ir en ese sentido, es ampliar los sectores civiles, los sectores sociales, no solamente los sectores partidistas. Ahora, eso es una parte del problema, pero no es todo el problema. O sea, y eso es algo que se debe hacer y se va a hacer en el corto plazo y esperemos que en las próximas horas tengamos ya anuncios con respecto a esto, pero más allá de eso, es el tema de cómo todos salimos del sentimiento de pesimismo y nos activamos para luchar por que se cumpla la Constitución y porque un gobierno que tiene el pueblo hambriado, un gobierno que quiere usar al pueblo para ellos mantenerse en el poder y no para darle beneficios al poder, nosotros como pueblo justamente organizado, colectivo, activo, debemos de sacar fuerzas para lograr la presión popular suficiente para obligar a un gobierno que no quiere elecciones a hacer elecciones. Ahora, supongamos que ustedes incorporan a los factores sociales, ¿no? Lo amplían en lo que es el espectro de lo que es la mesa de la unidad. Pero ¿cómo lograr el consenso? Ese es otro problema. Serían muchos más de los que ya existen. Pero eso ha pasado. Y sobre todo de tener esos planteamientos radicales que surgen de manera espontánea o emocional, que no tienen racionalidad en muchas de las cosas que se... Carlos, pero ahí tiene que venir una amplia discusión y una madurez en la discusión política. O sea, no hay que tenerle miedo a la discusión y hay que buscar siempre los consensos. No, claro. Y fíjense, aquí el gobierno siempre ha sido experto en intentar o en hacer levantar las diferencias entre la oposición. En la oposición hay distintas posiciones y eso es válido. Malo sería que solo tuviéramos una posición. Ahora, lo que siempre hemos demostrado es la madurez suficiente para ponernos de acuerdo y tener una sola postura, a pesar de las distintas posiciones que se pueden tener. Y eso ha pasado siempre. O sea, ahora, eso, fíjate eso tú, por en ejemplo, los últimos años. En el caso eso del diálogo, ustedes establecieron clara, definida, explícitamente, a través de un comunicado que ustedes no van a seguir, que no tiene sentido si el gobierno no cumple. Sin embargo, dentro de la mesa de la unidad hay factores también que de manera explícita y abierta dicen que ustedes quieren regresar al diálogo. ¿Cuáles son los elementos o indicios que permitan a estos radicales decir que ustedes van a regresar al diálogo? No lo sé, habría que preguntárselo a ellos. La posición nuestra ha sido muy clara en ese sentido. Nosotros nos invitó el Vaticano a unas mesas, fuimos, llegamos a unos acuerdos, el gobierno no los cumplió, dijimos no volvemos hasta que el gobierno no los cumpla. Ahorita los mediadores entregaron un documento, no estuvimos de acuerdo, se está haciendo una contrapropuesta a ese documento para los mediadores y yo creo que en ese sentido hemos sido muy serios y muy transparentes, hemos sido muy claros al país. Y yo creo que uno no puede llevarse en política solamente por lo popular o por lo que se diga en las redes, sino por lo que se debe hacer. Igual que hay otros que dicen, no, hay que regresar al diálogo. Okay, hay distintas posturas y son válidas. ¿Sobre qué bases se regresa? Y son válidas las dos posturas. El punto es cómo tenemos la suficiente altura política para dar estas discusiones y llegar a acuerdos concretos que unan a todo el país. Porque hay personas que pareciera que están enfocadas en destruir a la oposición y se llaman de la misma oposición. Yo siempre lo digo, que a veces somos expertos en convertir las derrotas las victorias en derrotas y no al revés. Creo que nosotros, en vez de mirarnos de manera permanente nosotros mismos, debemos estar focalizados en lo que está pasando en el país, en el gobierno que tenemos, en lo mal que lo está haciendo y dirigir todos los ataques hacia allá, que es lo más importante. Ahora, Carlos, ¿qué pasa si no hay elecciones? Si no hay indicios de que vaya a haber un proceso electoral, por ejemplo, regional para la escogencia de gobernadores, que siguen dándose de largas al asunto, que el Consejo Nacional Electoral no se pronuncia y no establece ningún cronograma? ¿A dónde puede llevar esto al país? Carlos, ¿es capaz de aguantar la sociedad venezolana que no haya elecciones? Es que, y ahí quiero ser muy claro y muy enfático, el gobierno no quiere elecciones, no quiere elecciones en ninguna parte del país. Mira lo que están haciendo. Volvimos otra vez a poner gobernadores a dedo. No sé si subiste lo del estado Sucre. En el estado Sucre, un gobernador que fue electo lo sacaron, lo mandaron para cónsul en Toronto. Imagínense ustedes, miren la irresponsabilidad. Cónsul en Toronto, un señor que los cogieron en teoría por el pueblo,
lo sacan, ponen a otro señor, de no sé dónde lo traen, bueno, diputado, ¿no? y respetando totalmente a la voluntad popular. No quieren elecciones y esa lucha por las elecciones tiene que ser colectiva de todo el pueblo venezolano, no solamente es una lucha de los dirigentes de los partidos políticos, es de todo el pueblo. Por eso la MUT tiene que ampliarse los sectores sociales y juntos obligar a un gobierno que no quiere elecciones a hacer elecciones y tener un cambio definitivo y contundente en nuestro país. Una última pregunta. Transitas una crisis política. ¿Cómo vas a hacer con la crisis económica y social? Que es peor, porque tú la crisis política la puedes manipular, la puedes manejar. Es que está todo ligado. Económica, ¿cómo está vas? todo ligado. Y el responsable de la crisis económica, el único responsable es el gobierno. Y por supuesto el descontento popular es producto de esta situación económica. Por eso, y brevemente, nosotros a pesar de eso, en la gestión del Sucre, en Petare, estamos de manera permanente usando la creatividad, fortaleciendo el sector privado. Ayer entregamos becas a los muchachos en las universidades, ya tenemos más de 1.300 muchachos estudiando en las universidades. También graduamos a constructores populares para que sean pequeños empresarios en las comunidades populares. Hoy vamos a hacer un anuncio de aumentos salariales a los policías para fortalecer la policía. En enero, que ya terminó el mes de enero, logramos bajar en casi 15% los homicidios del municipio de Sucre. Es decir, que a pesar de todos estos obstáculos, nosotros tenemos que ingeniárnoslos para con creatividad darle resultados al pueblo y no quedarnos solamente en las excusas y el llanto. Más allá del llanto y las excusas, hay un pueblo que quiere el cambio y hay gobernantes que queremos que ese cambio se dé en conjunto con el pueblo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Por haber estado con nosotros. Una pausa. Al retorno, lo actual. Hola mi querida Venezuela, muy buenos días, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros solo basta un tuit a nuestras cuentas, @Lo Actual en Twitter, en Instagram nos consiguen como Lo Actual Piso TV y mis redes sociales personales, Andreina Castro 1 en Snapchat y Twitter, Andreina.castro en Instagram. Y para comenzar las informaciones lo hacemos con el cantante y compositor estadounidense Justin Timberlake, quien encabeza la lista de nominaciones de los premios Kids Choice Awards de Nickelodeon 2017. Con 7 nominaciones, así lo informó la organización. A Timberlake le siguió Kevin Hart con 6 y también aparecen nominados de otros años como Selena Gomez, Fifth Harmony, Justin Bieber y Ellen DeGeneres. En el evento, que además será conducido por John Cena y cuyos ganadores serán designados por la votación en internet. De igual forma, aparecen por primera vez nominados como Black Itch, Fuller House, Supergirl, Paradise Room y The Low House. Los ganadores se darán a conocer en un evento a celebrarse además el 11 de marzo próximo en el Galen Center de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Irina Shayk aparece y parece no tener problema alguno a pesar de tener ya unos meses de embarazo y ha decidido tomar clases de manejo. Aunque parezca increíble por ser una famosa supermodelo y tener una vida muy activa, la novia de Bradley Cooper no sabe conducir. Así que a partir de esto y como una actividad recreativa, ha decidido aprender en la escuela de Westwood en Los Ángeles. En las imágenes tomadas por los paparazzi, aparece conduciendo un auto rojo y con su profesor como copiloto. Así que Irina se dispuso a conducir por Los Ángeles y a juzgar por las imágenes, yo creo que no le hace nada mal. Y la cantante neoyorquina Jennifer López actuará el próximo 15 de abril en la República Dominicana. El público además disfrutará al máximo y con entusiasmo de un deslumbrante show artístico matizado por un llamativo despliegue de luces, sonidos y pantallas que servirán de soporte a los dotes de bailarina y cantante que el artista combina de manera sincronizada sobre el escenario. La estrella del Bronx estrenará además la nueva temporada de conciertos del Anfiteatro Altos de Chabón, que el año pasado acogió a artistas como Marc Anthony, así como a los colombianos Carlos Vives y J Balvin, los puertorriqueños Ricky Martin y Zion y Lennox, el español Enrique Iglesias y el grupo cubano Gente de Zona. Y de acuerdo con la revista digital de Hollywood Reporter, Paris Jackson debutará como actriz en la serie y en el musical Star, que se transmitirá por la cadena Fox. Lee Daniels, productor de la nueva serie, indicó que ya había pensado en la hija del cantante Michael Jackson para el papel en Star.
Pico en una entrevista para Rolling Stone. Dentro de la historia, Paris dará vida en un solo episodio a Rachel Wells, un gurú y una gurú de las redes sociales encargada de supervisar una sesión de fotos para el grupo musical de los protagonistas. Star es un drama musical que centra además su narración en un trío de mujeres de Atlanta que compiten para triunfar en el mundo musical. César Millán regresa a los hogares latinos con nuevos casos en la 8ª temporada del Encantador de Perros. Con el objetivo de que las familias tengan una buena convivencia con sus mascotas, César atenderá tanto los problemas de comportamiento de los animales como las preocupaciones y dudas de los humanos. Se trata de una rehabilitación canina y entrenamiento de personas, aseguró Millán, que desde ladridos excesivos hasta una conducta perruna que de no ser corregida podría obligar a sus dueños a someterlo a la eutanasia. Con algunos de los casos en el Encantador de Perros que se trabajará pues en esta última temporada. Y con esta información, Venezuela, nosotros finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar su emisión meridiana y su emisión estelar del noticiero de Televen. El pase es contigo, Carlos, adelante. Muchas gracias, Andreina, por toda esta información de arte y espectáculo. Bueno, ¿qué decir? Ver qué pasa hoy y vernos el lunes nuevamente. Sí, señor. Feliz fin de semana. Que descansen. Yo soy... En coro. Qué bueno.